Bienvenidos a una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, comprometido con la verdad. Muy buen miércoles para toda la audiencia. Mi nombre es Verónica Espuro y te presento las novedades. Rechazan avance del negacionismo en homenaje a los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz. La organización Hijos Córdoba repudió las amenazas que sufrió uno de sus integrantes y su familia. Sáenz asumió su segundo mandato en Salta y pidió ir por la Argentina del encuentro. Pasalacua asumió como gobernador de Misiones y apostó por una gestión con sentido común. Asumió Rolando Figueroa en Neuquén luego de más de 60 años de gobierno del Movimiento Popular Neuquino. Por penales, Platense llega a una histórica final después de 80 años. Rosario Central jugará la final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol frente a Platense tras superar por penales a River. Tras veto de Estados Unidos a alto el fuego en Gaza, Boric reclama reforma urgente a la estructura de la ONU. La OMS aprobó resolución pidiendo ayuda inmediata para Gaza. Presidente de la COP28 pide acuerdos sobre energías fósiles y dice que fracasar no es una opción. Qatar afirma que continúan esfuerzos para una nueva tregua entre Israel y Hamas. El turismo generó 74.880 millones en gastos durante el fin de semana largo, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El 2023 es más cálido de los últimos 62 años, según el Servicio Meteorológico Nacional. Amplían controles para contener brote de encefalomielitis equina. Proyectan que la producción nacional de vehículos cerrará 2023 con más de 600.000 unidades. Industria forestal, el 60% de la producción maderera se destina a la obra pública. Comienza el jury por el mal desempeño contra la jueza que dio la tutela de Lucio Dupuy a su madre. Efemérides, 13 de diciembre. Familiares y compañeros de los 12 detenidos desaparecidos de la Iglesia Santa Cruz realizaron a 46 años de los secuestros perpetrados entre el 8 y 10 de diciembre de 1977 una ceremonia homenaje en el barrio porteño de San Cristóbal, donde referentes de organismos de derechos humanos y funcionarios del gobierno saliente coincidieron en señalar que se debe sostener la lucha por la memoria, la verdad y la justicia ante el avance del negacionismo. En el marco de los 40 años de la democracia, esta democracia que ahora, con estas nuevas autoridades, ya la están ensuciando, ya están ensuciando la memoria de nuestros hijos, pero esa memoria va a ser siempre presente. Por ejemplo, hoy, recordando, Dios mío, la desaparición de nuestras queridas madres, las monjas francesas, bueno, como se conoce, los 12 de la Santa Cruz, ¿no? Y esos vuelos de la muerte, Dios mío. Realmente, a ver qué dice la Villarruel ahora con el avión que lo tenemos. Son 46 años del secuestro de las madres y de los familiares, las religiosas francesas, y faltan 2 días para que se cumplan los 40 años de democracia. Y la verdad que estamos preocupados, estamos apenados, porque nunca imaginamos que después de tantos años de lucha íbamos a tener un presidente y una vicepresidenta que durante toda la campaña negaron el terrorismo de Estado hasta casi reivindicarlo. Ese avión voló el 14 de diciembre de 1977 con las 12 personas y las arrojó vivas al mar. Después fue vendido durante el menemismo. Y gracias a una investigación de Giancarlo y de Miriam Lewin pudimos rastrear el avión y nosotros empezamos la gestión porque nos parecía importante repatriarlo, que ese avión no siguiera volando y que fuera un símbolo de la brutalidad del terrorismo de Estado. Ese avión tenía dentro, como una historia clínica, digamos, que es la historia de los vuelos, estaba escrito el vuelo del 14 de diciembre. Sus pilotos también fueron condenados en el juicio de la ESMA en el 2017. Pensá que mi mamá el 8 estuvo triste en mi casa, el 9 también, y ella fue secuestrada el 10. Así que el 9 me dijo,
con ojos, lo veía con sus ojos muy llorosos y entonces le pregunté, mamá, ¿qué te pasa? Y me dijo que se habían llevado a sus compañeras, ¿no? Así que cuando salió a comprar el 10, el segundo ejemplar del diario La Nación, porque el primero estaba borroso, se la llevaron. Y ahora que nos digan que van a cerrar la Exesma, que van a echar a todos los empleados de derechos humanos, es una tristeza muy, muy profunda. Las pruebas están de que las madres fueron secuestradas junto con el grupo de los 12 de la Santa Cruz, que fueron tiradas vivas desde un avión. El avión está en la Exesma. Digo, ¿qué más tenemos que hacer los familiares para demostrar que esta historia pasó y que no la quieran borrar? Yo las cenizas de Azucena las puse en la Plaza de Mayo, mirando a la Casa de Gobierno, diciendo que mi mamá ahí había empezado su lucha y ahí va a estar siempre para mirar a quienes fuera el presidente de turno. La agrupación Hijos Regional Córdoba repudió energéticamente las amenazas que sufrió uno de sus integrantes y su familia y exigió a la justicia el urgente esclarecimiento y castigo a los responsables. Repudiamos enérgicamente las amenazas que sufrió nuestro compañero Fernando Alvareda y su familia. Exigimos a la justicia el urgente esclarecimiento y castigo de los responsables y que a Fernando y su familia se les garantice su seguridad y tranquilidad. Publicaron los integrantes de la Organización de Derechos Humanos en la cuenta de X, ex Twitter, de la entidad. El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó una serie de medidas económicas. Nuestra misión es evitar esta catástrofe y para ello hay que reconocer la génesis del problema, que ha sido siempre el déficit fiscal, subrayó. 1. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. 2. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. Durante el 2023, entre Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno. 3. Conforme la ley de ministerios decretada por el presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional. 4. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Recursos que lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos, para hacer política, digamos. 5. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y los empresarios. La obra pública ha sido siempre uno de los principales focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado, como dije, no tiene ya plata ni financiamiento para llevarlas a cabo. 6. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto, te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación esta, son los pobres, finalmente, los que terminan financiando a los ricos. Adicionalmente,
los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior. Vamos a terminar con esta discriminación al interior. 7. Vamos a mantener los planes potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del año 2023. Y vamos, sobre todo, a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan, esto es, sin intermediarios, como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. 8. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario. Finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso, que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino. 9. Reemplazaremos el sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones, es decir, el que quiera importar podrá hacerlo y punto. Vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Vamos a complementar estas medidas con una 10ª medida de importante carácter social, ya que lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, asumió su segundo mandato con gratitud y profundo sentido de la responsabilidad y pidió ir por la Argentina del encuentro, rediscutir la coparticipación federal y continuar con la obra de la reversión del gasoducto norte, entre otros puntos. Queridos salteños, gratitud y sentido de responsabilidad. Esos son mis sentimientos al asumir un nuevo mandato al frente de mi querida provincia. Vienen tiempos muy difíciles para los argentinos, con un escenario económico muy complicado que multiplicará problemas y desafíos a los que hay que enfrentar. En ello, los salteños nos seguirán viendo llegar a cada lugar de la provincia para que en persona nos cuenten de sus necesidades y esperanzas. Nunca detrás del escritorio, encerrado por las paredes de una oficina. Nuestro lugar siempre está y estará con la gente, dando las peleas que haya que dar contra lo que postergue o impida el desarrollo de Salta. Para eso le vamos a mostrar a quienes gobiernan el potencial dormido que tiene el norte argentino. Salta es tierra de oportunidades, pero a esas oportunidades hay que acompañarlas con obras de infraestructura, con obras de rutas, gasoductos, acueductos, energía, obras que hagan a nuestra industria y a nuestros productores que tengan los beneficios necesarios y las igualdades de oportunidades para brindarle a aquellos que quieren establecer trabajos e industrias en nuestras provincias. El gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, juró ante la Asamblea Legislativa y afirmó que honrará el cargo trabajando y con lealtad, además de apostar por una gestión con sentido común. En su alocución frente al cuerpo legislativo, el gobernador señaló que en la lanza de Andrés Huacurarí, que lo acompañará durante
estos 4 años están depositados los valores de quienes debemos velar, de nuestros productores, docentes, intendentes, de Ramón Ayala, de los jóvenes y de aquellos que buscan trabajo. Rolando Figueroa asumió la gobernación de la provincia de Neuquén y puso así fin a la hegemonía del movimiento popular neuquino del partido que administraba ese distrito desde 1962. En su discurso, Figueroa anunció que su gobierno, el cual es fruto de una alianza construida entre sectores del PRO, del radicalismo, de libertarios y también de una corriente del peronismo, va a disminuir como mínimo un 50% de los cargos políticos. También prometió eliminar el régimen de jubilaciones de privilegio de la provincia. Platense se clasificó finalista de la Copa de la Liga Profesional al vencer en la definición con tiros desde el punto de penal a Godoy Cruz por 6-5, tras empatar 1-1 en un vibrante encuentro disputado en el Estadio Único de la ciudad bonaerense de San Nicolás. Con esta victoria, Platense se metió en la segunda fase clasificatoria de la Copa Libertadores de América en su edición 2024. La anterior final que jugó Platense en primera fue con la derrota ante Huracán por la Copa Adrián Escobar en 1943. Rosario Central jugará la final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol frente a Platense tras superar por 2-0 en los penales a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, luego de empatar sin goles en los 90 minutos reglamentarios. El arquero del canalla, Jorge Brown, atajó los penales de Enzo Díaz, Agustín Palavecino y Gonzalo Martínez. Manuel Lanzani lanzó por arriba el travesaño el cuarto disparo que sentenció la eliminación del millonario. El presidente chileno Gabriel Boric reclamó una reforma estructural urgente ante la ONU, luego de que Estados Unidos vetara una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que solicitaba un alto al fuego humanitario inmediato en la Franja de Gaza, pedida por el secretario general del organismo, Antonio Guterres. Es urgente una reforma estructural de la ONU. El mundo ya no es el de 1945, escribió Boric en la red social X, antes Twitter, en respuesta al mensaje publicado por la representante chilena ante las Naciones Unidas, Paula Narváez, quien sostuvo que lamentablemente el veto de Estados Unidos impide avanzar en esta necesidad humanitaria urgente. La propuesta de alto al fuego humanitario en Gaza, presentada por los Emiratos Árabes Unidos y que contaba con el respaldo de otros 100 países, obtuvo 13 votos a favor y el voto en contra de Estados Unidos, que tiene derecho a veto por ser miembro permanente del Consejo, mientras que Reino Unido se abstuvo. El Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud aprobó por consenso una resolución para luchar contra el empeoramiento de la situación en materia de salud en la Franja de Gaza, territorio golpeado por la guerra entre Israel y Hamas. Después de que el Consejo de Seguridad de la ONU se negara a pedir un alto al fuego humanitario inmediato tras el veto de Estados Unidos por 34 países del Consejo Ejecutivo de la OMS, adoptaron una resolución que exige el paso inmediato, continuo y sin trabas de ayuda humanitaria a Gaza. El documento exhorta a todas las partes a cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional para garantizar en la mayor medida posible el suministro y reposición de medicamentos y equipos médicos a la población civil, según recogió la agencia de noticias Europa Press. El presidente de la conferencia anual sobre el cambio climático de la ONU, Sultan Al-Jaber, advirtió a los negociadores que era necesario alcanzar un acuerdo en particular sobre el controvertido tema de los combustibles fósiles. Fracasar no es una opción, sentenció Al-Jaber a días del cierre oficial de la COP28 de Dubái e instó a que casi 200 naciones presentes en las conversaciones muestren flexibilidad, actúen con urgencia y encuentren puntos en común.
Qatar dijo que continúan sus esfuerzos de mediación para lograr un alto al fuego en los territorios palestinos de la Franja de Gaza y liberar a los rehenes israelíes retenidos por el grupo islamita Hamas pese a los persistentes bombardeos de Israel. Nuestros esfuerzos como Estado de Qatar, junto con nuestros socios, continúan, no vamos a rendirnos, declaró el jeque Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani en el foro de Doha, aunque añadió que los ataques israelíes reducen las posibilidades de lograrlo. Los 960.000 turistas nacionales e internacionales que recorrieron el país durante este fin de semana largo gastaron 74.880 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras, precisó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El gasto total se redujo a un 21% debido a que en 2022 a la fecha tuvo 4 días. Además, incidió la pérdida del poder adquisitivo de las familias residentes, que limitó sus posibilidades de traslado y el recambio de gobierno, que mantuvo expectante a una parte de la población, remarcó Came en un comunicado. El 2023 es el más cálido de los últimos 62 años, según último informe preliminar del clima en el país, publicado por el Servicio Meteorológico Nacional. El reporte provisional sobre el estado del clima en Argentina 2023 tiene como propósito principal resumir los comportamientos climáticos más relevantes ocurridos entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2023. Los datos preliminares advirtieron que la temperatura media fue de 0,96 grados sobre el periodo de referencia, lo que sitúa hasta octubre al 2023 como el año más cálido desde 1961. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria amplía los controles y las recomendaciones para contener los brotes de encefalomielitis equina, una enfermedad que afecta no solo a caballos sino también a humanos y que ya registra más de 400 casos positivos en 8 provincias del país. Desde el hallazgo de los primeros casos, el pasado 25 de noviembre, el SENASA confirmó un total de 426 brotes positivos hasta la actualidad, contabilizando 13 por diagnóstico de laboratorio y 413 por diagnóstico clínico. Las provincias donde se registraron los brotes a la fecha son Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa y Santiago del Estero, esta última confirmada el miércoles de la última semana en la localidad de Icaño, departamento de Avellaneda. La producción nacional de vehículos cerrará 2023 con más de 600.000 unidades, de acuerdo con las proyecciones realizadas por las terminales locales, lo que representará el sexto mejor desempeño de la indumentaria en la serie histórica de los últimos 25 años, a pesar del contexto de dificultades macroeconómicas que enfrentó el sector. El total anual significará un incremento de entre el 13 y el 15% respecto a las 536.893 unidades que salieron el año pasado de las terminales. El futuro de la obra pública preocupa a distintos sectores de la economía, entre ellos a la industria forestal, si se tiene en cuenta que el 60% de la producción de madera tiene ese destino. Así se lo señaló a Telam el presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines, Román Queiroz, en un contexto en el que la incertidumbre propia de un cambio de gobierno se le suma a la preocupación de las empresas del sector por las complicaciones para la importación de insumos y la caída tanto de las exportaciones como las ventas en el mercado interno luego del repunte que tuvo la actividad en la pospandemia. El sector maderero tiene la particularidad de contar con una alta participación de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas de origen familiar, y con una marcada distribución regional y presencia en 17 provincias. La jueza de familia, niñas, niños y adolescentes de General Pico, La Pampa, que le dio la tenencia de Lucio Dupuy, de 5 años de edad, a su madre y a su pareja, que lo asesinaron a golpes en noviembre de 2021 en Santa Rosa,
será sometida a un jury de enjuiciamiento acusada de presunto mal desempeño de sus funciones, en un procedimiento que tendría su decisión final el 22 de este mes, según informaron fuentes judiciales. Se trata de la titular del Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes 1, Ana Clara Pérez Ballester, quien será juzgada junto a la responsable de asesoría de niñas, niños y adolescentes 2 de General Pico, Elisa Catán, quien también intervino en el expediente por la tenencia del niño. El jury de enjuiciamiento resolverá si ambas funcionarias deben ser removidas de sus cargos y de los que ya fueron suspendidas provisoriamente hasta tanto se sustancie el proceso. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este miércoles por Victoria de Pablo. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires se presenta este miércoles con cielo nublado y tormentas aisladas por la mañana y la tarde y mayormente nublado por la noche. La temperatura mínima esperada será de 22 grados y máxima de 28 grados. Los vientos predominantes serán del sector norte rotando al este por la tarde. La humedad del 88%, la presión atmosférica de 1008 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Para el día jueves se esperan chaparrones por la mañana y nublado por la tarde, con probables tormentas por la noche. La temperatura mínima será de 22 grados y máxima de 30 grados. Los vientos rotarán del este al noreste y luego por la tarde y noche al norte. La humedad del 86%, la presión atmosférica de 1010 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. En 1983, a 72 horas después de restaurada la democracia en la Argentina, el presidente Raúl Alfonsín firma el decreto 158 por el cual quedan procesados los integrantes de las 3 primeras juntas militares de la dictadura recién terminada. Es el comienzo del camino hacia el juicio de los comandantes en 1985. Alfonsín anuncia a su vez la anulación de la ley de autoamnistía, también firmada el decreto 157, en el que quedan encausadas las cúpulas de la guerrilla de Montoneros y el ERP. Hoy se celebra el Día del Petróleo en conmemoración de la fecha de 1907, en la que se descubrió el primer yacimiento de hidrocarburos en las fuerzas de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. También se celebra el Día del Oftalmólogo en conmemoración de la festividad de Santa Lucía de Siracusa, patrona de la vista. Llegamos al final y nos despedimos. Hasta mañana para una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, comprometido con la verdad. Muy buenas noches para todos.